Buenos días. El día de hoy les presentaremos la matriz en la cual se explicarán las aportaciones de los proyectos vistos en clase, clasificados según sus características en 7 aspectos: espacios públicos, usuario, norma urbana, lenguaje arquitectónico, perspectiva urbana, movilidad y usos del suelo. En espacio público tenemos calidad de vida, que nos da recorridos cortos, compacidad, sostenibilidad y conectividad, lo que le da una muy buena calidad de vida a los habitantes. La vivienda Hans Viertel, tenemos un espacio público que se integra de forma muy natural a la ciudad, siendo casi una sección donde cualquier persona puede circular por esta. En la bahía de Tokio busca unificarse la estructura de la ciudad, de todos los modos, como son sistema de transporte, arquitectura urbana y el orden del espacio urbano. En Golden Lane tenemos una propuesta donde se sustituyen las calles internas por grandes galerías, las cuales sirven de acceso hacia las viviendas. Tenemos diseño de calidad, que es donde se crea un sentido del lugar, manteniendo un mismo tipo de viviendas, tanto estructural como en diseño, y manteniendo esta escala humana. Compacidad. Tenemos espacios públicos más compactos que hacen que sean más accesibles para todos, así como el uso de zonas verdes y vegetación que hacen que sean más atractivos para las personas. En Robin Hood Gardens. Tenemos el concepto de esta era proporcionar pequeños espacios a las afueras de los apartamentos donde los propietarios pudieran modificarlo, y estaban era pensados para que fueran pequeños espacios para que los niños jugaran. En el orfanato de Ámsterdam nos dan pequeños espacios públicos que se vuelven patios internos y a la vez calles internas, y se vuelve más como una pequeña ciudad de este orfanato. Estructura tradicional de barrio: espacio público central, se crea un espacio de comunidad y la fácil legibilidad de la ciudad y pequeñas manzanas. Conectividad: pocas vías, pero todas son muy jerárquicas, las cuales nos vinculan hacia toda la ciudad. Sostenibilidad: tenemos calles arborizadas y grandes zonas blandas, plazas y parques, donde nos dan un ambiente muy sostenible. Peatonalidad: la jerarquía vial, el ancho de las vías nos da un espacio muy agradable para circular, son espacios muy amplios donde también tenemos una muy buena circulación de aire. Usuario: cúpula geodésica. Permite al usuario contar con espacios divididos, instalaciones en el exterior, terrazas, y que permiten el distanciamiento social y cuya ocupación son grupos reducidos de personas. The Imaction Map. La principal función de un mapa de Imaction era permitir a las personas ver masas de tierra sin dividirlas. También quería crear un mapa que se pudiera desplegar de muchas maneras diferentes para enfatizar muchos aspectos del mundo. Golden Lane. Quisieron demostrar una alta densidad y alta calidad de vida, así su presupuesto no fuera el más alto. Diseño de calidad. Se busca generar un ambiente cómodo, pensado en el bienestar de las personas que viven en la comunidad, cumpliendo con ciertas condiciones como restricciones en alturas, tener el mismo diseño en las viviendas y un diseño proporcional a la escala humana. Dim Action House. Buscaba hacer una vivienda unifamiliar, asequible para todos gracias a su precio, y si hubiera funcionado probablemente muchas personas a día de hoy la tendrían. Nagakin Capsule Tower. Eran aproximadamente 140 módulos prefabricados de cápsula, donde los usuarios mayoritariamente eran personas que vivieran solas debido al reducido tamaño de estas cápsulas. La mezcla de viviendas. Se disponen distintas tipologías en la ciudad, como casas, apartamentos o demás, donde se pueden albergar usuarios de diferentes tipos, edades y culturas. Norma urbana: Robin Hood Gardens. El plano del suelo define el nexo de unión con la ciudad, constituye el espacio intermedio que filtra y regula la transición entre el espacio público de la ciudad y el ámbito privado de la vivienda, contribuyendo a fundir el tejido urbano con la arquitectura y diluyendo la separación radical entre ambos. Plugin City. Consiste en una estructura de red a gran escala que contiene vías de acceso y servicios esenciales en cualquier terreno. En esta red se ubican unidades que satisfacen todas las necesidades. Bahía de Tokio. Por primera vez se tomó como base y como punto de partida una ciudad con una población de más de 10 millones de habitantes, teniendo en cuenta que la mayoría de ciudades nunca tuvieron previsto cuánta sería su población en un futuro. Lenguaje arquitectónico: Orfanato de Ámsterdam. La cubierta tiene un centenar de cúpulas piramidales de base cuadrada. Las cúpulas están soportadas por una retícula de iguales dimensiones creada por pilares redondos. The Mansion House.
El uso del aluminio como material principal, el poco peso de 3 toneladas, su forma hexagonal y los tensores que la hacían ver como una carpa de circo fueron aspectos muy revolucionarios en la época. Dim-Action Car. Buckminster sigue su línea de Dim-Action y propone este carro que solamente tendría 3 ruedas, tendría una forma de lágrima o gota, la cual le iba a dar una aerodinámica muy grande a este vehículo. Golden Lane. La estructura está forjada por muros de hormigón armado prefabricado. Fue una construcción muy económica y muy sencilla al momento de hacerla, y estuvo desarrollada como un modelo urbano de alojamiento. Nagaki Capsule Tower eran pequeños núcleos donde su estructura era rígida de acero y hormigón armado. Consistían en pequeñas cápsulas que se interconectaban entre sí. Cúpula geodésica consistía en una estructura con celosías tridimensionales donde se pandeaba globalmente, pero sin que ninguna de estas que se pandeaban sufrían una alteración en su rigidez. Perspectiva urbana, conjuntos aéreos. Fueron grandes torres aéreas que permitían la expansión y reorganización del espacio urbano de una forma muy fácil, y donde los cimientos de estas grandes torres se asemejaban a enormes cráteres que habían dejado las bombas. Orfanato de Ámsterdam. Fue un proyecto posguerra el cual socialmente fue muy bien concebido como un aporte a una comunidad muy grande en estos momentos como eran los huérfanos. Nagaki Capsule Tower fue concebida como el nuevo futuro, ya que eran pequeñas cápsulas que se conectaban entre sí, donde eran viviendas prefabricadas y eran muy rápidas de construir. The Action House no fue muy bien concebida en ese entonces posguerra, ya, ya que en ese entonces había una escasez de viviendas, pero el uso de nuevos materiales que ésta iba a usar no permitía esa construcción en masa, que era lo que buscaba también esta vivienda. Plugin City fue una red de unidades, las cuales estaban conectadas por una vía férrea que era el vértice de la estructura. Entonces estas se podían ir moviendo cuando quisieran. Dim Action Car tuvo un comienzo soñado, ya que tuvo varios inversionistas, pero terminó cayendo porque el primer prototipo se accidentó donde el conductor murió. Movilidad. Golden Lane. Tenemos calles internas generando una circulación libre y una conexión interior-exterior donde se implica mucho la ciudad al no haber ningún tipo de valla que encierre el proyecto. Park Hill en Sheffield. El corredor horizontal es continuo en todo el conjunto, separando el tráfico vehicular y utilizando el tránsito de carros como un suministro, lo que los arquitectos propusieron también con fines de afianzar el sentido de comunidad. Bahía de Tokio. Este potente sistema de varias autopistas de servicios y comunicaciones donde se enlazan directamente con las partes centrales e históricas de la ciudad. Establecen un inmenso puente que conecta los espacios menos ocupados al sureste con los del noreste. Nagaki Capsule Tower. Cada núcleo de los elementos de comunicación vertical, escalera y ascensor, así como todas las conducciones generales de las instalaciones. Transporte inteligente, los transportes interconectados, las nuevas tecnologías como buses eléctricos, carros eléctricos y demás que ya no usan combustible son cosas que nos ayudan en la sostenibilidad. Walking City, las estructuras robóticas trasladan su naturaleza por el mundo, por lo que fueron urbes grandiosas, solo se detienen para abastecerse e intercambiar sus ocupantes. Sostenibilidad. Gracias a los recorridos cortos tenemos más usos, más cercanía a los parques, mayor producción local, lo que reduce la baja contaminación. Usos del suelo. Golden Lane. Esta zona inicialmente estaba dedicada a fábricas y almacenes, donde algunas fueron demolidas y se reemplazaron por viviendas donde luego habitarían las personas que servían a la ciudad. Robin Hood Gardens. Formaban una especie de trincheras donde se obtenían espacios subterráneos que funcionaban como aparcamientos y trasteros de las viviendas. Conjuntos aéreos. Intentaban resolver el desorden de la ciudad con una cita explícita. Ciudad principal. Un lote vacío de 10 metros cuadrados es todo lo que necesito en el suelo. Elegiré una columna allí y esa columna será tanto una columna estructural como un canal para la circulación vertical. Bahía de Tokio. Se puso en la mesa una propuesta radical para superar la escasez crónica del suelo existente en la metrópoli principal de aquel país de Asia.
Estructura tradicional de barrio. La densidad central se logra por medio de una composición radial, teniendo una mayor densidad en el centro que disminuye progresivamente mientras se aleja del centro. Vivienda Hansa Viertel. Es un edificio longitudinal en un principio de viviendas, pero luego se integraron espacios grandes de uso comercial y unas oficinas de correo, en planta baja. Mezcla de usos y diversidad. Por medio de distribuir adecuadamente las zonas residenciales, comerciales, laborales y de interés, las personas pueden acceder a servicios fácilmente.